Gálatas 1:16. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieseis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos, pidámosle al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones, Señor, que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, a nuestro espíritu, amén. Porque no cierran sus ojos y levantan una oración al Señor, pidiendo que Él sea quien hable y no yo, amén. Gracias, mi Dios amado, por este privilegio que me das, Señor amado, de compartir tu palabra, mi Dios. Padre Santo, yo sé que yo no soy la más capacitada, mi Dios amado, yo no soy la más inteligente, mi Dios amado, yo soy nada, mi Dios amado, sin ti, sin tu presencia. Yo reconozco que solamente estoy aquí en este lugar por tu misericordia, Señor amado, por tu gracia que me tiene aquí, mi Dios amado. Padre Santo, pero yo sé que tú puedes usar a cualquier otro joven, mi Dios amado, y aún yo no logro comprender, entender, Señor amado, por qué me has dado a mí este privilegio, mi Dios amado. Pero permíteme, mi Dios amado, Padre, exponer tu palabra con lo mejor de mi habilidad, Espíritu Santo, pero que no sea yo, sino que seas tú hablando a tu pueblo, mi Dios amado. Padre Santo, quita toda palabra que no provenga de parte de ti, Espíritu de Dios. Que seas tú solamente, Espíritu Santo, hablando a tu pueblo. Que tu palabra llegue a lo profundo de los corazones, Espíritu Santo. Quita toda distracción que se quiera mover en medio de tu palabra para que tu pueblo, mi Dios amado, no reciba, mi Dios amado, tu voz, tu palabra, lo que tú quieres traer a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor amado. Quita todo cansancio, Señor, que se quiera mover, mi Dios amado, en medio de tu pueblo. Todo aburrimiento, todo lo que quieras sorbar en las mentes, Espíritu Santo. Hay poder en tu nombre, Jesús. Padre Santo, te doy gracias nuevamente, mi Dios amado. Y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros seres, Señor amado. Incluso háblame a mí, Espíritu Santo. Mi Dios amado, ayúdame, mi Dios Padre, para poder explicar tu palabra y que los jóvenes, Señor amado, puedan comprender, que los adultos, los ancianos que están aquí en este lugar puedan entender tu palabra, mi Dios amado, mi Dios, y no solamente entenderla, sino también empezar a practicarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios amado. Amén y amén. Aleluya. Así pueden tomar su lugar, mis hermanos. Aleluya. Poderoso es el Señor, amén. Mientras el Señor me daba esta palabra, yo no sabía, tenía muchos temas en mi mente. Tenía como 6 o 7 temas y yo le decía, Señor, son muchos temas, muéstrame cuál es el que tú quieres que yo hable, cuál es la palabra que tú tienes preparada para la vigilia hoy, Señor. Una palabra que hable a los jóvenes, Señor, una palabra que les apasione por ti. Yo no quiero que sea una palabra, mi Dios amado, sin sentido. Una palabra que solamente yo abra la Biblia y escoja un versículo, no. Yo le dije al Señor, yo quiero que tú me des la palabra específica para esta hora, para esta tarde, para esta noche. Y yo estaba en la universidad y dije, yo estaba pidiéndole al Señor y el Señor no me revelaba en la casa, y entonces Él ponía en mi corazón ese sentir y me decía, llévate tus 2 Biblias, llévate tu Biblia y llévate tu libreta, porque allí donde tú estés en la universidad, allí es donde yo te voy a dar esa palabra. Aleluya. Y yo estaba en la librería y pasaban jóvenes y miraban, se me quedaban viendo tal vez algunos raros, yo allí anotando, apuntando, leyendo la palabra del Señor. Y
le di gracias en ese momento, porque inmediatamente cuando yo comencé a abrir la palabra del Señor empezó a fluir esa revelación de parte del Señor, amén. Nosotros como jóvenes no debemos de estar avergonzados de ser cristianos, amén. Y el Espíritu Santo me impulsaba, no guardes tu Biblia, sino cárgala para que los demás jóvenes vean que tú eres cristiana, amén. Nosotros necesitamos jóvenes que no tienen temor a ser criticados por los demás, ya sea en los trabajos, en las escuelas, no importa. El Espíritu Santo, si nosotros escuchamos su voz, Él nos va a guiar. Él tiene grandes planes para nosotros, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino fuera también, amén. El profeta Isaías, su nombre quiere decir Yahweh es mi Señor, o Yahweh es el Señor, Jehová es el Señor. Y su nombre tiene una importancia muy grande a través del libro y a través de las profecías que Dios le daba a él. Porque en esta época el pueblo de Israel se había apartado de Dios, como vemos en muchos de los capítulos del Antiguo Testamento. Se habían apartado de Dios, habían empezado a adorar a los ídolos, que sabemos que es una de las cosas que al Señor más le desagrada, amén. Cuando nosotros, en vez de darle a Él la gloria, vamos a cosas materiales como los israelitas que adoraban piedras, madera, que ni siquiera tienen vida, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel estaba apartado del Señor, les enviaba profeta tras profeta, y ellos, en vez de escucharlos, les decían que eran mentirosos, que estaban locos, los apedreaban, muchos los encarcelaban, fueron vituperados simplemente por llevar la palabra del Señor, amén. Y nosotros, Dios quiere levantar jóvenes que no teman a ser vituperados por los demás, a ser criticados por los demás, a que se burlen de ti simplemente por compartir la palabra del Señor. Dios quiere jóvenes valientes, amén. Poderoso es el nombre del Señor. Y durante esta época, en el primer capítulo, vemos cómo Dios le da a Isaías una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es como una revelación sobrenatural que Dios le da a ya sea un profeta, un siervo de Dios. Cuando nosotros le buscamos a Él, Él nos habla a través de los sueños, a través de visiones, cuando nosotros estamos despiertos, a través de su palabra, a través de personas. Él nos habla de muchas maneras, amén. Pero en esta ocasión Él le habló a Isaías por medio de una visión. Y aquí el primer versículo dice que Isaías era el hijo de Amós, amén. Y él profetizó en un tiempo muy, muy crítico, en un tiempo muy difícil, donde se estaba expandiendo el imperio asirio y quería también tomar partes de Israel. Entonces el pueblo de Israel, su corazón estaba muy endurecido durante esta época. Su corazón estaba apartado de Dios, amén. Leamos el versículo 2 del capítulo 1. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí vemos que el Señor llama a la tierra y al cielo como los testigos, mientras Él está hablando a su pueblo por medio de Isaías, diciéndole: yo engendré hijos. Yo a ustedes, al pueblo de Israel, yo a ustedes los tomé como mi único pueblo, como el pueblo escogido, como mi hijo amado, y ustedes se rebelaron contra mí, ustedes me dieron la espalda. Yo los engrandecí, yo les proveí en medio del desierto, cuando ustedes no tenían alimento, cuando no tenían que beber. Yo fui su sustento y ustedes me dieron la espalda. Ahora yo quiero que usted reflexione cómo se sentía Dios en ese momento, de que su pueblo único, especial, su tesoro, le había dado a Él la espalda. Se habían apartado de Él, y aparte su corazón estaban endurecidos, tenían corazones de piedra. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo es que el Señor se siente cuando nosotros le damos la espalda, jóvenes? Santo. Aleluya. ¿Se sentirá contento? Vamos a analizar lo que dice la palabra del Señor en los siguientes versículos, amén. Dice en el versículo 3: el buey conoce a su dueño,
y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí el Señor describe a Israel como un pueblo rebelde, como un pueblo que el Señor intenta llamar, capturar su atención y ellos no escuchan. Y Él los compara, incluso Él menciona dos animales diferentes, el buey y el asno, que dice, ellos son animales que hasta un cierto punto no tienen el razonamiento como nosotros los seres humanos, mas sin embargo ellos conocen quiénes son sus dueños. Ellos cuando ven a sus dueños llamarlos, vienen porque saben que o tienen que trabajar o les van a dar alimento. Y conocen su pesebre donde sus dueños les dan esa comida, y conocen quiénes son sus amos, amén, sus señores. Pero aquí estaba diciendo Dios que el pueblo de Israel no conoce quién es su Señor, no conoce o se ha olvidado de quién ha sido su sustento a través de su historia desde que Dios los saca de la tierra de Egipto. Y una de las ordenanzas que Dios le decía al pueblo de Israel es que no se les llegara a olvidar quién era Dios, que si algún día sus hijos les llegaran a preguntar qué es lo que Dios hizo en Egipto, cómo lo sacó, que los padres tenían que recordarle a los hijos las grandezas que Dios había hecho con ellos. Pero estamos viendo hoy en día que muchos padres ya no se interesan por enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Estamos viendo hoy en día que ya no, en los hogares ya no se busca de Dios, ya no se lee la palabra de Dios. Muchos simplemente cuando llegan a la casa del Señor es cuando leen la Biblia, pero no la leen en el lugar secreto, en la intimidad, en sus hogares, en sus cuartos, en sus habitaciones. Se está perdiendo el conocimiento de Dios. Estamos viviendo en generaciones donde quieren distorsionar la verdad y para hacerlo ver como que son cosas malas y las cosas malas como cosas buenas, como dice la palabra del Señor. Y si nosotros no nos nutrimos, no nos llenamos de la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder discernir lo que proviene de parte de Dios y lo que proviene de parte del enemigo, y vamos a ser engañados. Dios quiere jóvenes preparados, capacitados en su palabra. Yo sé que hay muchos jóvenes que les gusta mucho el ministerio de la alabanza y se apasionan mucho por los instrumentos, y es algo bueno. Pero también he conocido muchos jóvenes que cuando se llega la hora de la palabra no prestan atención. Bendito es el nombre del Señor. Y muchos se llegan a aburrir, se distraen. Enfoquémonos en esta hora, jóvenes. Que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. No soy yo no soy nadie, simplemente es mi Dios que quiere hablar a mí. Y aquí el Señor estaba mencionando estos dos animales, diciendo, aún estos animales que no tienen razonamiento, entienden cuál es la mano que les provee esos alimentos y vienen a sus dueños. Pero Israel no quiere volverse a mí. Ahora Dios, en este momento, Él se siente, en ciertas partes de la Biblia vemos que cuando el pueblo de Israel le da la espalda, Él se siente enojado, pero también vemos que hay en otras versiones, otros versos, donde Él también dice que se siente triste. Es como una mixta de emociones entre enojo y tristeza y compasión, porque vemos que Dios ama a su pueblo, Él nos ama a nosotros, y cuando nosotros nos apartamos de Él, Él intenta todo lo posible para jalarnos nuevamente, pero muchas veces nosotros no nos dejamos. Amén. Yo he escuchado muchas personas decir, Señor, no me sueltes de tu mano, pero Dios nunca es el que nos suelta de sus manos. Somos nosotros los que nos alejamos. No sé si se está entendiendo. Dios nunca nos va a dejar, somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y vamos a ver las consecuencias que hay que vemos en la Biblia y en la actualidad de cuando nos apartamos de Dios. No son cosas buenas, no son consecuencias buenas, sino consecuencias malas cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor. Amén. Poderoso Dios. En el verso 3 dice, al final dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, ellos saben que su Dios es Jehová,
mas sin embargo no lo quieren reconocer como su Señor y su Dios. Entonces se les ha entenebrecido el entendimiento. Su corazón se ha endurecido tanto que ya no pueden discernir, ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, y ellos prefieren, llegaron a una, se puede decir, a tanta indiferencia que ya ni siquiera les importó adorar a los ídolos. Ellos ya no sentían nada en su corazón, ya no sentían tristeza, ya la presencia de Dios se había alejado de ellos, amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nuestro corazón llega a endurecerse tanto, muchas veces contristamos al Espíritu Santo y empezamos a alejarlo de nuestras vidas, y dejamos de escuchar su voz, dejamos de entender o sentir ese redarguir cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error. Y ahí es cuando nosotros debemos de preocuparnos, cuando ya en nosotros ya no haya un redarguir, porque eso significa que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. El verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso es su nombre, Jesús. La palabra depravado quiere decir pervertidos. Aquí el Señor estaba diciendo que las generaciones, ya los hijos, las generaciones nuevas, en ellos ya no había conocimiento de Dios y habían dejado a Dios. Eso puede, los padres tienen culpa, como mencioné anteriormente, al no pasar tiempo con sus hijos y enseñarles la palabra del Señor, pero también los hijos tienen la culpabilidad, porque muchas veces Dios les mandó profetas y ellos no querían escuchar. Así que de ambas partes hay culpabilidad. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí vemos que Dios se indigna, se enoja, que lo han provocado a ira. Amén. El verso 5 dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Estas son algunas consecuencias que pasan no solamente en una persona, sino en una nación, en ciudades enteras, cuando nos apartamos de Dios. Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación. Un solo hombre, hemos visto en la Biblia muchas ocasiones, que una sola persona que se levante para interceder, para orar, que busca a Dios, puede hacer la diferencia para generaciones futuras, puede hacer la diferencia para sus naciones. Amén. Algo que el enemigo está promoviendo mucho en las redes es que lo que yo he visto es que intenta intimidar a los cristianos, intentan como que hacer sentir a los cristianos que ellos valen menos. Lo he visto en las escuelas, lo he visto en diferentes partes. Te hacen sentir de menos, te hacen sentir que tú eres raro, pero eso es bueno. Ellos tienen que reconocernos a nosotros como cristianos. Hay muchos, tal vez de ustedes, que sus amigos no saben que ustedes son cristianos, que ustedes aman a Jesús. Y en nosotros tiene que haber una diferencia. Nosotros no somos iguales al mundo. Nosotros no somos iguales a aquellos que le sirven a Satanás. En nosotros tiene que haber luz. En nosotros tienen que haber tantas diferencias. Tiene que haber el amor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios. Hay tantos cambios que Dios hace en nosotros, que nosotros no intentemos compararnos con los otros jóvenes que no le temen a Dios. Nosotros fuimos llamados para ser diferentes, marcados para ser diferentes, no iguales a los demás. Yo sé que tal vez aquí puedan ver jóvenes que en la escuela o en sus trabajos no encajan. Ese es el propósito de Dios. Tú no fuiste llamado para encajar con los demás.
Tú fuiste llamado para ser diferente. Bendito es el nombre del Señor. Santo Jesús. El Señor hace una pregunta. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El pueblo de Israel había probado tanto los límites de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, que les hace esta pregunta. Les he dado tantas oportunidades. Dios les está diciendo en otras palabras, les he enviado persona tras persona para que se arrepientan. Les he enviado consecuencias para ver si en la angustia me buscan. Sus enemigos han venido, han desolado las ciudades, han quemado las ciudades, han tomado de los alimentos, se han quedado sin nada, y lo he permitido para ver si aún así me buscan, para si aún así puedo llamar su atención. Y Dios les dice, ¿cómo es posible que aún enviando todo eso siguen probando mi límite de mi paciencia? ¿Quieren ser castigados aún más? Dios quiere que nosotros reflexionemos. Cuando nosotros, yo sé que cuando nosotros pecamos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, con un corazón sincero, contrito, humillado, un corazón que exponga todo delante del Señor, que reconozca sus faltas, yo sé que el Señor nos perdona. Pero hay personas que abusan de la gracia, de la misericordia de Dios. Hay jóvenes que abusan de la gracia, de la misericordia de Dios, diciendo, yo puedo cometer pecado y mañana me arrepiento el domingo en la iglesia. Al cabo el Señor me va a perdonar. Yo puedo hacer esto, al cabo nadie me está viendo, y después le pido perdón a Dios, al cabo Él me va a perdonar, porque Él es bueno y Él es misericordioso y Él es amor. Sí, Dios nos perdona, pero ¿qué tipo de relación es esa? ¿Quién es Dios para ti? Porque si tú estás cometiendo pecados y tú dices, al cabo Dios me perdona, está bien. Realmente el Señor, Dios no es tu Señor, Él no es el dueño de tu vida, porque así no es como se trata a alguien que tiene el control sobre ti. Así no es como se trata a alguien que es tu Señor. Un siervo respeta a su Señor, un siervo le sirve a su Señor. Pero nosotros ahora muchas veces queremos que Dios nos sirva a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Yo no sé si se está entendiendo la palabra. Bendito es el nombre del Señor, poderoso Jesús. Santo es tu nombre. Y les dice, ¿todavía se van a rebelar en contra de mí? ¿Qué más quieren? ¿Cómo quieren que yo les castigue para que entiendan? Y muchas veces Dios a nuestras vidas envía enfermedades, envía diferentes situaciones. Ustedes reflexionen en sus vidas las consecuencias que ustedes han pasado al alejarse de Dios. Muchas personas simplemente con una enfermedad de muerte es cuando reflexionan y se vuelven a Dios. Hay procesos que nosotros muchas veces por nuestra desobediencia, Dios permite que lleguen a nuestras vidas para que nuestro corazón se vuelva a Él. Pero si ustedes quieren ser jóvenes que no fracasen, jóvenes que no vayan por el camino equivocado, jóvenes que no tengan que sufrir consecuencias malas, está simple la palabra de Dios. Simplemente es temerlo a Él, no apartarnos de Dios. Y Él nos va a guiar por el camino correcto. No nos vamos a equivocar, no vamos a hacer un fracaso. Nosotros no vamos a tomar malas decisiones. En nuestra vida no nos van a llegar malas consecuencias. Es simple la palabra del Señor. Esa es la clave para poder ser personas exitosas en todas las áreas, no solamente espiritualmente, sino en todas las áreas. Si tú quieres que Dios te use o te levante en una carrera, si tú quieres que Dios te levante financieramente, si tú quieres que Dios te ponga en puestos altos, hónralo, búscalo y Él lo va a hacer. Bendito es el nombre del Señor. Eso me recuerda a Daniel. Como él no se contaminó como los demás jóvenes, él tal vez se sentía diferente, extraño en otra tierra, pero él se dejó guiar por Dios y dijo, yo no voy a cambiar mis valores
mis principios, lo que mis padres me enseñaron acerca de la palabra de Dios, porque yo sé quién Dios es para mí. Yo no me voy a contaminar, yo voy a ser diferente, que los demás jóvenes hagan como ellos quieran, yo voy a ser diferente y yo sé que Dios me va a respaldar. Y Dios lo respaldó cuando él decidió no contaminarse con los alimentos que el rey estaba ordenando que los demás jóvenes comiesen. Dios lo respaldó. Dios a él le dio un cuerpo más saludable, y no solamente a él, sino a los otros compañeros que estaban con él. Así es como nosotros jóvenes debemos de pensar, en que si nosotros honramos a Dios, no importa la situación, no importa las decisiones que vengan a nuestras vidas, si nosotros hacemos lo correcto, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, Él nos va a respaldar. Y Dios no dejó a Daniel en vergüenza, sino Dios lo levantó y él fue uno de los más, sino el más sabio del palacio, porque los demás magos, adivinos, los demás personas que se creían intelectuales, no podían recibir revelación y discernimiento de las cosas que eran sobrenaturales o espirituales como Daniel. Y vemos que Daniel, aparte de que él se apartó para Dios, él buscaba a Dios. Él buscaba a Dios 3 veces al día. La Biblia no especifica cuántas horas, pero él mantenía una relación con Dios. Él no buscaba a Dios simplemente por cuando necesitaba algo, cuando quería un favor. Como muchos de nosotros tal vez buscamos a Dios 5 minutos cuando estamos en un problema. Dios, ayúdame con este problema, con esta situación. Ayúdame, Señor, amén. ¿Qué tipo de oración es esa? Muchas veces no tenemos comunión con Dios, no tenemos una relación. El Espíritu Santo, Dios es real. Amén. Y quiere tener una relación con nosotros, con una persona. Cuanto más tú hables con esa persona, más tú la vas a conocer. Cuanto más tú busques a Dios en su palabra, en la oración, más tú lo vas a conocer. Yo no sé si hay algunos jóvenes que quieran conocer a Dios aún más. Aleluya. Cada hora, cada segundo que tú estés en oración, reflexiona en lo que tú estás pidiéndole a Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Nuestras oraciones no deben ser oraciones aburridas, sin sentido. Dios no quiere una relación así. Dios quiere que nosotros expongamos nuestras necesidades, que nosotros le demos nuestro agradecimiento, que nosotros hablemos con Él, así como tú hablas con un amigo. Él siempre va a estar allí para ti, Él siempre va a estar a tu lado, te va a escuchar, Él nunca te va a rechazar, Él nunca te va a señalar. Y en nuestras generaciones se está perdiendo esa costumbre de orar. Los jóvenes hoy en día, los niños ya no quieren orar, se aburren, se duermen. Ahora, ¿cómo es que Dios se siente? Santo. La oración sabemos que tiene poder, pero estas generaciones ya no quieren buscar a Dios. Es lo que estamos viendo. Poderoso Jesús. Pero que nosotros seamos diferentes. Que nosotros marquemos la diferencia. Si los demás no quieren esforzarse para Dios, nosotros sí. Si los demás no quieren buscar a Dios, nosotros sí. Yo no sé, alguno de ustedes que se quiera decidir en esa hora, decirle: Señor, si los demás no se esfuerzan por ti, si los demás no te buscan, si los demás no te anhelan, yo sí, Señor, yo sí quiero buscarte, yo sí quiero anhelarte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, poderoso Jesús. Glorioso Jesús. En el versículo 5 dice: todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios describe la condición espiritual de su pueblo como un cuerpo que ha sido golpeado, un cuerpo con moretones, con abiertaduras, con llagas ya podridas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo si recibimos una herida y se infecta? Se pudre y se empieza, incluso puede llegar a ser tan grave que nos tienen que cortar. Un ejemplo, si ocurre en nuestra mano,
Hay personas que se les tiene que cortar la mano para que esa infección no siga afectando los demás músculos, la demás carne, el cuerpo entero, porque el cuerpo entero es afectado